bueno, es una alegría estar aquí con ustedes. El día viernes vimos ya a varios que estuvimos en la reunión de familia. Para los que no estuvieron, bueno, me alegra nuevamente poder verlos. Estuve la semana pasada en un viaje, estuvimos en una capacitación en la Escuela de Misiones. Y bueno, fue bastante bueno, la verdad, un tiempo de mucho aprendizaje. Tuvimos que estar casi todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde en clases estudiando, pero fue la verdad bastante especial, bastante increíble todo lo que pudimos aprender. Y pues siempre es bueno escuchar clases, pero la verdad, una de las cosas que a mí más me gusta de estos viajes es poder ver a los hermanos, ¿no? Hermanos que de pronto no ves después de tanto tiempo, y poder abrazarlos, poder saber cómo están. Bueno, les mandaron muchos saludos, especialmente bueno, Renzo, Miluska, sus hijos. Me quedé en su casa, pasamos un buen tiempo juntos. También mandan saludos Rafael y Soraya, bueno, muchos saludos. También bueno, no pude ver a Soraya porque ha estado mal de salud ella y no pudo asistir, pero estuve conversando con Rafael y bueno, ellos están bien y mandan muchos saludos. También vi hermanos que fueron misioneros aquí cuando la iglesia fue plantada en Lima, ¿no? De pronto algunos de ustedes se acuerdan de ellos. Estaba ahí, aparte de Rafael, bueno, y aparte de Renzo, estaba David Su, me imagino que pronto algunos se acordarán. También hubo otras dos hermanas que estuvieron poco tiempo en la misión, porque después volvieron. Una de ellas se llama María Elena, que es mexicana, pero está viviendo en Miami, estaba ahí. Y también otra hermana que se llama Alejandra, que probablemente algunos de ustedes también recordarán. Alejandra fue la hermana que invitó a mi esposa a la iglesia, en la calle, así que les tengo una deuda. Y bueno, ellos mandaron muchos saludos a toda la iglesia, fue muy bueno poder verlos. Y también, bueno, ver a los demás hermanos que, al igual que nosotros, están peleando la buena batalla cada uno en sus respectivas ciudades, ¿no? Es increíble poder escuchar las buenas noticias de otras partes, pero también escuchar las batallas que están enfrentando y los desafíos que están enfrentando y qué cosas podemos estar orando por ellos. Fue especial, pude conocer a una pareja que acaban de mudarse a La Paz. Yo creo que les había contado esto. Hace algunos meses la iglesia de La Paz había quedado sin liderazgo, La Paz, Bolivia. Entonces, los hermanos, especialmente en Miami, le habían pedido a Esteban y Diana Brown que fueran a La Paz a dirigir la iglesia allá. En principio era por 6 meses, mientras ellos podían estabilizar, digamos, la idea era ir a estabilizar un poco la iglesia en el momento que estaba pasando, y bueno, después ya iban a llegar otra pareja, o tal vez alguien de ahí mismo. Pero justo ellos ya estaban a punto de viajar a La Paz, y fue donde se enteraron que la mamá de Esteban estaba con cáncer, ¿no? Que creo que sí les había comentado. Entonces, como la mamá de Esteban vivía sola en Atlanta, él pensó que su lugar era estar más bien con ella, porque ya estaba en una fase pues terminal, no le quedaba mucho tiempo. Entonces cambiaron los planes. Ellos, en lugar de mudarse a La Paz, porque ya habían alquilado su casa, ya habían vendido cosas, en lugar de ir a La Paz, más bien se mudaron a Atlanta para estar con la mamá de Esteban. Y una pareja que estuvo en la conferencia en Panamá, para algunos que fueron, que eran justo la pareja que estaba organizando las llegadas, ellos se llaman David y su esposa se llama Jessica, fueron los que finalmente viajaron a La Paz a empezar a dirigir la iglesia ahí. Y fue increíble porque justo los conocía ahí. Bueno, ya los conocía, pero nos volvimos a ver en este viaje y pudimos charlar, pasar bastante tiempo juntos. Y ellos habían llevado con ellos a una pareja también de La Paz, pero que sí son bolivianos, para que también ellos pudieran escuchar y aprender, ¿no? Y esta pareja había ido con su hijita tenía 5 años. Y yo estaba conversando con la niña. Bueno, a mí me gusta hablar con los niños, ¿no? Entonces yo estaba hablando con ella, y ella me decía, ¿y cómo es Perú? Le decía, bueno, Perú, yo no conozco todo el Perú, pero yo vivo en Lima, y Lima, bueno, a mucha gente no le gusta, pero a mí me gusta, ¿no? Es así, tiene playa. Y ella me decía, ¿cómo es el mar? Porque ella vive en La Paz y ella nunca ha visto el mar. Bueno, nadie, en Bolivia muchos no han visto el mar, probablemente, porque es un país mediterráneo, ¿no? Entonces, yo le dije, bueno, ¿cómo le explicas a alguien que nunca ha visto el mar cómo es el mar? Pues, entonces digo, bueno, ya sé. Como teníamos ahí en el salón, había señal de Wi-Fi, entonces dije, mira, te voy a enseñar un video.
de cómo es el mar, porque tampoco lo había visto, ni siquiera por televisión. Entonces le dije, bueno, te voy a enseñar, y pusimos un video en YouTube de Lima, y ahí salía pues la playa y todo, y la cara de ella se me quedó grabada, era como, wow, como totalmente sorprendida, ¿no? Era como algo que nunca había visto, y yo la veía y decía, wow, ¿cuántas veces nosotros aquí pasamos por el mar y ni miramos, ¿no? A veces tú pasas y qué feo huele. Y ni nos percatamos de eso, ¿no? O a veces vamos y bautizamos en la playa y a nosotros nos parece tan natural, pero a muchos de ellos es, ¿y bautizan ahí? Yo decía, con el tiempo, cuando nuestra mente se acostumbra a algo, o nuestra mente de alguna manera pasa tanto tiempo viendo o aceptando algo o creyendo algo, perdemos esa capacidad de sorprendernos, ¿no? Perdemos a veces esa capacidad de que algo realmente nos maraville. Ponte a pensar, ¿cuándo fue la última vez que algo a ti te maravilló? ¿Cuándo fue la última vez que viste algo o escuchaste algo y dijiste, wow? Bueno, Fernando, el esposo de Jessica, siempre dice, wow, ¿no? Pero aparte de él, ¿no? ¿Cuándo fue que tú, ¿no? Que normalmente no lo dices, te quedaste como, esto es algo impresionante, o sea, me quedo maravillado? Para mí, un momento así fue, que yo recuerdo, cuando nació mi hija Ana Paula y yo estuve ahí, ¿no? Y ver el nacimiento, o sea, ver cómo salía del vientre de mi esposa, para mí fue como, wow. Era algo que, es el milagro de la vida, o sea, ¿cómo no puede existir Dios? O sea, Dios tiene que existir cuando ves eso. Pero ¿cuándo fue la última vez que algo así te pasó? No sé si alguien quiere contar, ¿no? ¿Alguien se anima a contar? De pronto un día te miraste al espejo y dijiste, nunca me había visto tan feo. ¿Tú, Pati? Vamos, dale. Ok. Yeah. Y yo empecé a regar y yo le decía, yo lo veo. ¿Verdad que yo lo veía ver? Y yo cada vez que regaba y yo decía, Dios, si puedes hacer esto, ¿no? Y están saliendo cositas verdes. Ah, mira. La verdad que hacerlo ver yo digo, wow. O sea, de maravilla, porque claro. somos hijos. Claro. ¿No? Y yo les decía, yo lo veo verde. Y ¿qué? Es un buen punto, ¿no? Ya empieza a ver, excelente. Próxima, tienes que tener una foto para ponerlo aquí. Ok, chévere. ¿Qué más? ¿Alguien más? Algo que... ¿Cuándo fue la última vez que te maravillaste? Julita, ¿por qué te ríes tanto? Yo no sé si te estás acordando de algo. Ah, sí, bueno. ¿Se puede contar? Dale. Justo antes de Navidad, de la fiesta, nosotros estábamos un poco quitados de dinero, ¿no? Y fuimos a ver a una prima que quiero visitarla para traerla, ¿no? Y le digo a veces a la compañía, ya vamos, hemos subido al ómnibus, en el mall la gente comenzó a bajar, y él estaba atrás y yo adelante, y él me dice, ven, siéntate acá, y yo me sentaba aquí, y me sentaba acá, y acá había una billetera, y estaban pero gordadas. Yo dije, y estaba a mi costado y yo le digo, mira, y así gruesa, bien taipá. y a la vez me dice, guárdalo en tu cartera, pero vamos a ver qué pasa, me dice, pero de todas maneras, ya más tarde lo hemos encontrado también una billetera, pero le hemos devuelto, ¿no? Y estábamos ahí, yo estaba pero así, que temblaba, ¿no? Y él veía la cara del cobrador y la cara del chofer, nada que ver de confianza, bueno. Y él me decía, espérate. Y yo, bueno, a ver, tenemos que bajar de acá 3 cuadras. Y en eso que el carro para y sube la mujer. Ha venido en un taxi y la mujer ha subido, pero temblaba y pedía la billetera a los de atrás. Mi billetera,
vamos a entregar tu billetera. Y le entregamos. Y la chica, mi gracia, me arranchó la billetera. Pero en ese momento, cuando sentiste la billetera gordaza, tú estabas como... No, wow. yo estaba... Claro, son reacciones que uno a veces tiene, ¿no? De sorpresa, ¿no? Fíjate, quiero que vayamos a Mateo capítulo 9. No sé si tú alguna vez has visto algo como lo que vamos a leer ahora. ¿Sí? Ponte a pensar y trata de ubicarte en ese momento. Y trata de pensar si tu reacción habría sido como, wow. Esta frase está buena, ¿no? Va a quedar. Mateo 9, versículo 32. En el momento en que salían, le trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. Fíjate, todos nosotros, estoy seguro, en nuestra vida tenemos problemas, ¿no? No creo que haya alguien que no los tenga. La vida hay problemas, ¿no? Ni siquiera tienes que preocuparte por buscarlos, llegan solos, ¿no? Hay una canción que dice, para mí no es un problema buscar problemas, ¿no? Entonces, hay problemas en la vida. Y muchas veces decimos, bueno, esto es algo que me está pasando y de pronto es como una carga, es como un problema fuerte o como una cruz que yo tengo que cargar y eso es difícil. Pero este hombre era mudo, ¿no? Y es difícil ser mudo, me imagino, ¿no? O sea, realmente no poder hablar y cuántas cosas uno quisiera expresar. Yo muchas veces le he compartido a mi esposa y le decía, amor, creo que una de las cosas que para mí sería lo más duro enfrentar, yo conociéndome, es no poder hablar. O sea, realmente, especialmente le digo porque no podría volver a predicar, por lo menos no, o sea, verbalmente, ¿no? No sé, abriría tal vez un ministerio para sordomudos y haríamos algo, es posible que lo hay, pero yo me doy cuenta, eso sería para mí algo muy duro enfrentar. Pero además de eso, además de este hombre que de por sí quedar mudo es algo tan difícil, además dice, estaba endemoniado. O sea, es como, no solamente bastaba ese problema, pero además de eso, y probablemente a raíz de que estaba endemoniado, estaba mudo. Es lo que vamos a ver. Versículo 33. En cuanto el demonio fue expulsado, obviamente por Jesús, el mudo comenzó a hablar. ¿Cómo reaccionarías tú si estuvieras ahí? Este hombre es tu amigo, vamos a decir, ¿no? Tú lo conoces. Sabes por muchos años que ha sido mudo. Y no solamente eso, pero tú has visto los efectos, probablemente, de estar endemoniado también. Y de pronto, viene este hombre, Jesús, y no sabemos cómo, porque realmente la Biblia no lo dice, no dice en este pasaje si lo tocó, si le habló, no sabemos, pero de alguna manera Jesús sana a este hombre, y de pronto ese hombre que había estado mudo, tú estás ahí y empieza a hablar. ¿Cómo reaccionarías tú? Sorpresa. Probablemente, ¿no? Te quedarías como maravillado. ¿Y qué pasa con la gente? Dice, y la gente se asombraba y decía, nunca se ha visto nada igual en Israel. Nunca. Versículo 34. Pero los fariseos decían, este expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. ¿Sabes? Una de las cosas que nos ocurre muchas veces en la vida, especialmente cuando se trata de Jesús, es que vemos aquí dos reacciones a un mismo hecho. Y pocos pasajes nos muestran tan claramente como este lo imposible que es tener una actitud neutral frente a Jesús. Es decir, con Jesús
No puedes ser neutral. No puedes decir simplemente, bueno, yo ni me emociono ni me molesta. Ni lo acepto ni lo cuestiono. No puedes. Es como que este hombre, Cristo, este Dios hecho hombre, Cristo, es alguien que te obliga a tomar una posición. Su vida te obliga a tomar una posición. O crees en Él, o no crees en Él. O es Dios hecho hombre, o es un farsante. Pero no hay un punto medio con Él. Y creo que eso es lo que lo hace tan particular. No puedes quedarte simplemente y decir, bueno, me abstengo. No. Tienes que tomar una posición. Y la cosa es que la posición que tomes es vinculante. Es decir, si tú crees en Él, entonces tu vida debe mostrar que crees en Él. Y si no crees, no crees. Pero yo no puedo decir, ok, yo creo, pero no sé, no voy a hacer lo que Él dice. Porque entonces simplemente no crees. Y vemos en este pasaje las dos reacciones. Por un lado, las multitudes. Dice que se quedaron asombrados. Dice la Biblia que se quedaron llenos de admiración. Y sabes una cosa, los ojos van a ver lo que el corazón sienta. Muchos pueden ver el mismo evento y depende de cómo esté su corazón, es lo que vas a querer ver. O la interpretación que tú le vas a dar a aquello que estás viendo. Y en este caso, vemos cómo la gente miraba a Jesús, la multitud, con admiración, porque eran gente sencilla. Era gente sencilla con un sentido intenso de necesidad. Y era tal su necesidad que cuando veían esto que hacía Jesús, los llenaba de admiración. ¿Por qué? Porque en el fondo les daba esperanza. Y entonces lo único que podía salir de su corazón era, nunca hemos visto algo así. Recordaba mucho a la niña que les estaba contando al inicio, ¿no? Su corazón sencillo. Ver algo que probablemente para la mayoría de nosotros es algo, lo podemos ver a menudo, pero para ella era algo de total admiración y ella podía decir, nunca he visto algo así. Nunca he apreciado algo así. Cristo y lo que Él puede hacer, siempre le parecerá extraordinario a aquel que es consciente de su necesidad. Y tiene mucho que ver con la actitud, ¿sabes? Yo me acuerdo la primera vez que yo vine a un servicio en la iglesia, 11 de julio del 99. Teníamos era el primer servicio, el servicio inaugural. Yo llegué como un invitado. ¿Y sabes una cosa? No me acuerdo absolutamente nada de lo que trató ese día. Me acuerdo el título del mensaje. Se llamó Para que tengan luz. Pero no recuerdo de qué trató la prédica. Ni me acuerdo las escrituras que se tocaron. Ni me acuerdo absolutamente nada ese día que a mí me haya impactado. ¿Pero sabes por qué? Porque yo estaba con la actitud del fariseo. Mi corazón no era consciente de su necesidad. Y como mi corazón no era consciente de su necesidad, yo no podía ser admirado por la palabra de Dios. Yo no podía ver, yo estaba ciego para ver la grandeza de la palabra de Dios. Muchas veces traemos y tenemos aquí amigos y amigas que invitamos. O tal vez tú esta mañana has venido aquí y estás sentado escuchando. Y probablemente algunos, cuando acaba el servicio, yo escucho siempre de ambos lados. Hay personas que vienen y me dicen, César, gracias por el mensaje. Realmente me impactó esto. Y hay personas a quienes probablemente se van y ni les importó mucho, que digamos. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Bueno, depende cómo está el corazón. Verás, ni siquiera depende tanto de la persona que habla. Porque cuando el corazón es consciente de su necesidad, la palabra de Dios de por sí
cala en el corazón. La palabra de Dios, la Biblia dice que nunca regresa sin lograr algo, que siempre va a causar un efecto. La semana pasada hablaron de la parábola del sembrador, ¿cierto? Yo lo vi, justo el domingo tuvimos el servicio y luego en la noche dije, voy a ver cómo el servicio de Lima, que estoy siempre pensando igual aquí, ¿no? Mi mente está aquí también. Y la verdad me impactó mucho el mensaje y me encantó bastante el dibujito que pasaron, ¿no? De la cancioncita, ¿no? Lo he visto como 3 veces ayer, ¿no? A mi hija, Ana Paula, decía, ven, quiero ver esa. Me decía, pero papá, ya la he visto. Pero ven, no, yo es que quiero volverla a ver. Me encantó y me encantaba ver, porque decía, wow, es tan especial lo que la palabra puede hacer. Pero también me daba cuenta, es que depende tanto del terreno. Es que el sembrador es el mismo siempre, Cristo no cambia. Y la semilla es la misma siempre, porque la Biblia dice que la palabra de Dios no pasará, aunque todo acabe, la palabra de Dios se mantiene para siempre. O sea, esa no es la variable que hace la diferencia. La variable que hace la diferencia es el terreno, es decir, nuestro corazón. Y si nuestro corazón está abierto y ávido de necesidad, entonces la palabra da fruto. Entonces esa admiración nos embarga. Un mes después de aquel servicio inaugural, volví a ir a otro servicio. Ya era 15 de agosto del 99. Escuché la reunión. Tampoco me acuerdo de qué se trató. Pero ese día, un hermano me dijo, ¿te gustaría estudiar la Biblia? Y después de muchos roces, por decirlo de alguna forma, acepté empezar. Y ¿sabes qué? Al día siguiente, cuando abrieron la Biblia conmigo, hicimos el primer estudio, la palabra de Dios. Ese día, yo me di cuenta, esto es lo que yo necesito en mi vida. Ese día, me di recién cuenta, mi corazón recién se dio cuenta de mi necesidad. ¿Y sabes qué? Una vez que me di cuenta de mi necesidad, fue recién cuando empecé a ver las escrituras, me las empezaban a enseñar, y cada día para mí era, wow, nunca había visto algo así. Creo que me sentía como la gente aquí. Nunca se ha visto nada igual. Yo nunca había visto algo igual. Pero ¿sabes qué? Si más bien entonces tenemos el corazón como el de los fariseos, entonces vamos a tratar de encontrar 1001 razones para desestimar lo que vemos. No podemos negar lo que vemos. Ellos no podían negar que el mudo hablaba, ¿no? Y eso a veces ocurre. O sea, hay cosas que no puedes negar. Yo estaba ahí, yo escuchaba, realmente no me impactaba, yo no veía mi necesidad, pero yo no podía negar que por lo menos, por ejemplo, la persona que a mí me había invitado, su vida estaba cambiando. Yo no podía negar eso, porque yo lo estaba viendo, yo lo veía. Pero ¿qué podía hacer? En mi mente la única explicación era, no, debe ser esto un lugar donde te lavan el cerebro. Bueno, de pronto necesitamos una lavadita, ¿no? Realmente, en ese momento me parecía malo, pero después lo pensé bien y dije, bueno, mi cerebro está un poco cochino, o bastante cochino, creo que necesita una buena lavada. Pero no, era como que trataba de encontrar algo que pudiera explicar lo que yo estaba viendo y que a la vez no me comprometiera con Dios. Y eso es lo que les pasó a los fariseos. No podían negar que el mudo estaba hablando. No podían negar la maravilla que estaba ocurriendo delante de sus ojos, pero sus corazones estaban tan duros que ellos no se admiraron, que ellos, eso no los conmovió. No los conmovió ver a un hombre que había estado endemoniado, que había estado mudo y que ahora podía hablar. O sea, su corazón estaba tan duro que eso, dijeron, bueno, este lo hace, pero por el poder del diablo. O sea, ¿te imaginas a dónde podemos llegar cuando nuestro corazón simplemente
está endurecido. Podemos llegar a simplemente, no, eso es el diablo. ¿Y por qué era eso? Uno, porque ellos estaban tan afianzados en su posición de no cambiar, que realmente simplemente era, yo no voy a cambiar. Y si veo algo, tengo que encontrarle una explicación, pero que no me afecte, porque yo no voy a cambiar. Pero si tienes ese corazón, vas a morir espiritualmente. Porque necesitamos tener siempre un corazón que esté dispuesto a cambiar. Pero además de eso, ellos también estaban demasiado orgullosos de su propia autosuficiencia como para someterse a Cristo. Ellos sentían y tenían la ley y decían, la ley no se puede quebrantar, no puede haber algo fuera de esto. Y estaban tan ciegos con eso que no veían que tenían delante de sus ojos el cumplimiento de la ley, que era Cristo. Y además, tenían demasiados prejuicios para ver. ¿Sabes? Algo que me impacta de este pasaje es que me reta a tomar una posición. ¿Dónde me voy a parar yo con respecto a Jesús? ¿Qué corazón o qué tipo de corazón voy yo a tener con respecto de Jesús? Y la verdad es que si estás aquí, ya sea que quieras estar aquí o no, el desafío es el mismo para ti. Y tú sabes, puedes tomarlo y decir, quiero tener un corazón que vea la necesidad de Dios. O puedes hacerte loco y mirar al costado y reírte. Y tratar de hacer como que no escuchas o como que quieres pensar en otra cosa. Pero eso no cambia lo que tienes delante tuyo. Eso no va a cambiar el hecho de que Jesús es Dios y que tú tienes que responder. Y el punto es, evitar responder o evadir responder ya es una respuesta. Versículo 35. Jesús recorrió todos los pueblos y las aldeas, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena noticia del reino y sanando toda dolencia y toda enfermedad. Vemos aquí en una sola frase las probablemente 3 actividades en las que Jesús enfocaba su ministerio, ¿no? En primer lugar, él era como el heraldo, el anunciador, ¿no? Dice, él recorría todos los pueblos enseñando y proclamando la buena noticia del reino. Entonces, en principio era un maestro, enseñado. Todos nosotros necesitamos ser enseñados, porque hay muchas cosas que no sabemos. ¿Quién de nosotros nació sabiendo? Nadie, ¿cierto? Todos aquí, aún al que tú ves con una cara de intelectual, ¿no? De pronto tú ves a alguien que tiene cara así como de muy inteligente, ¿no? De sabio, pero hasta él nació sin saber. Todos nosotros hemos ido aprendiendo a través del tiempo. Y a través del tiempo hemos ido aprendiendo de diferentes maestros. Tal vez tú te acordarás de tus profesores de la primaria o de la secundaria, y probablemente hubo algún profesor que te impactó mucho, ¿no? Que de alguna manera te marcó. Siempre hay alguien, ¿no? Que por algo que te enseñó o por la relación que tuvo contigo, realmente te impactó. Pero no hay un maestro más grande que Cristo. O sea, Él es el maestro por excelencia. No puedo ni imaginarme lo que sería escucharlo a Él enseñar. No sé, sería, ¿no? Es una experiencia, wow, exactamente, ¿no? Pero también dice que Jesús no solamente vino a enseñar, porque muchas personas dicen, no, yo quiero aprender de Jesús, me gusta Él como maestro. A mi hija le regalaron una Biblia, no es una Biblia, es como un libro de historias bíblicas, ¿no? Editada por los Testigos de Jehová. Se llama Jesús el Gran Maestro. ¿Y sabes por qué se llama así? Porque para ellos Jesús es solamente eso, un gran maestro. Pero Jesús no es solamente un gran maestro. Y ayer íbamos hablando con mi hija en el carro mientras íbamos a hacer unas cosas, y ella me decía, vi esto, y también porque ella estaba leyendo su Biblia y me decía también, en la otra, en esta que el maestro, y yo le dije, ¿sabes por qué se llama así? Me dice, bueno, probablemente él era un buen maestro. Y yo le digo, sí, pero sabes, Jesús era más que solamente un buen maestro.
Porque nosotros no solamente necesitamos un buen maestro, necesitamos la buena noticia del reino. Y por eso él no solamente iba enseñando, pero dice aquí que además iba proclamando la buena noticia del reino. Iba proclamando la buena noticia de que el reino había llegado, estaba llegando, y que teníamos la oportunidad, que tenemos la oportunidad de acercarnos a él y alcanzar la salvación. ¿Sabes? Muchas veces pensamos que con aprender de Jesús ya tenemos. Y probablemente venimos y escuchamos y escuchamos y escuchamos de él y pensamos, eso es lo que necesitamos. Probablemente sabes más, pero la sabiduría no te salva. Tú necesitas un Salvador, no solamente un maestro. Y por eso Jesús vino no solamente a enseñar, pero también a proclamar. Y proclamar es como anunciar abiertamente, como gritar a los cuatro vientos: hay una buena noticia, que en Cristo podemos encontrar salvación. Que en Él, en una relación con Él, que a través del sacrificio de Él, que a través de la resurrección de Él, podemos encontrar la salvación. Pero algo que me anima tanto también de Cristo es que no era indiferente al dolor. Es decir, no solamente vino, enseñó y anunció la buena noticia, pero dice además, iba sanando toda dolencia y toda enfermedad. Veía a la gente, y claro, él estaba claro de que lo que más necesitamos es salvación, pero también veía a la gente sufrir, y eso le movía el corazón, y también quiso hacer algo por ellos. Es increíble cómo en un versículo encontramos resumido prácticamente el ministerio de Jesús, enseñando, anunciando la buena noticia y sanando toda dolencia y enfermedad. Me es increíble que en un solo versículo encontramos lo que la iglesia está llamada a hacer: enseñar, ¿cierto? Porque necesitamos ser edificados; proclamar, porque la iglesia está llamada a evangelizar; pero también pastorear, porque la iglesia también está llamada a ayudarse, en principio unos a otros, y también a la gente que no cree en Dios, ayudar en sus necesidades, ya sea físicas, psicológicas, espirituales, emocionales. Es increíble. Cristo, probablemente muchos de nosotros pensamos, bueno, yo soy fuerte en esto, pero lo otro no tanto. Pero Él tenía el equilibrio perfecto. Él enseñaba, anunciaba y pastoreaba a la gente. Es Cristo. Continuemos leyendo. Versículo 36. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero son pocos los trabajadores. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe trabajadores a recogerla. Mira, increíble eso, ¿no? Sé que Jesús iba, ¿no? Recorría las ciudades, las aldeas, los pueblos, iba anunciando, iba enseñando, iba sanando, pero de pronto, y a veces ocurre esto, no sé si te ha pasado, cuando tú empiezas una tarea y vas y haces, y de pronto paras y miras todo lo que has hecho, pero volteas a mirar lo que te falta y dices: wow, falta tanto. Y creo que Jesús iba anunciando, iba sanando, iba predicando, y la gente lo seguía, pero llegó un punto cuando dio vuelta y vio las multitudes y dijo: falta tanto. Y me encanta la palabra que se utiliza aquí, dice que sintió compasión. Y esta palabra, en el original en griego, es una palabra que ni siquiera la puedo pronunciar, es como esplanmisteis, algo así,
pero es una palabra que viene de otra palabra que es esplanja, que significa piedad, pero que más profundamente tiene un significado de algo que te conmueve las entrañas, ¿no? Es como una compasión tan profunda que te mueve completamente. Y esa es la palabra que se utiliza aquí, cuando dice que Jesús sintió y se conmovió de compasión hasta lo más íntimo de su ser, que se conmovió hasta lo más profundo cuando vio a la gente. ¿Ves? En los evangelios esta misma palabra aparece solamente refiriéndose a los sentimientos de Jesús. En la Biblia esta palabra nunca aparece como un ser humano sintiéndolo, solamente aparece aplicada a Cristo, cuando se conmovió, cuando lloró por Jerusalén, cuando vio a la viuda de Naín llorando por su hijo que había muerto. Ahí aparece esa palabra, solamente aplicada a Jesús. Fue tan profundo para él ver la gente y sintió por ellos. ¿Por qué? Dice que sintió, en primer lugar, que estaban desconcertados, en otras traducciones, que es una palabra griega que básicamente se utilizaba para describir un cadáver despellejado y mutilado. Era una palabra que se utilizaba para describir a alguien que había sido saqueado por gente rapaz, como de rapiña. Era una palabra que se utilizaba cuando alguien había sido vejado o tratado con una insolencia desenfrenada. ¿Te das cuenta de eso? Cuando Jesús vio a la gente, lo que él miraba con sus ojos es gente que espiritualmente y probablemente en sus vidas como estaban, él veía como gente que había sido saqueada, vejada, realmente destruida. ¿Cómo nos vemos a nosotros? El problema que muchas veces tenemos y por el cual no entendemos nuestra necesidad es porque pensamos que estamos bien. Hoy estoy bien. Y bueno, tengo algunos problemas, pero no estoy tan mal como el vecino, como mi primo. Y esa falta de vernos así hace que no busquemos a Dios. Pero Jesús veía a la gente así. ¿Cómo ves tú a la gente? Realmente, ¿cuándo fue la última vez que viste a la gente en la calle y realmente sentiste compasión por sus vidas? Es triste, pero en ocasiones lo que sentimos es envidia por sus vidas. Miramos ahí, él tiene más y yo no. Él se ve bien y yo no. Él puede irse a las fiestas y yo no. Él puede hacer esto que yo no hago porque Dios me dice que no y a mí me gustaría hacerlo. Y es triste, pero en lugar de ver a la gente como Jesús la veía, los vemos más bien como una vida que nosotros quisiéramos o envidiamos. Pero además, Jesús veía a la gente, dice, exhausta, ¿no? Como abatida. Y esa es una palabra que se utilizaba cuando un viajero había terminado un viaje que parecía interminable a pie. Básicamente es una palabra que quiere decir yacer postrado. Una palabra que se aplicaba a las personas que habían sido ya derribadas por heridas mortales. ¿Te imaginas eso? Jesús veía así a la gente. Y claro, eso cambia el panorama completamente. Porque una cosa es leer este pasaje simplemente diciendo, Jesús vio a la gente y los veía desconcertados y abatidos y eso lo conmovió. Una cosa es eso, pero cuando entiendes lo que estas palabras quieren decir acerca de cómo Jesús se sintió y de cómo los estaba viendo, uno puede sentir, claro, ¿quién no sentiría compasión si ves a alguien en este estado? Y lo único que a mí me queda pensar es, necesitamos ver a través de los ojos de Jesús. Necesitamos buscar ver como Él ve. Los líderes judíos religiosos, que supuestamente eran los que deberían dar fuerza para vivir, simplemente enseñaban y daban argumentos de la ley
pero no ofrecían ni ayuda, ni consuelo, ni ánimo, y la gente seguía dispersa y abatida. Y cuando Jesús vio eso, aún siendo el Hijo de Dios, siendo Dios en persona, su conclusión fue: la cosecha es mucha. Es decir, la necesidad es mucha. La gente necesitando a Dios es mucha, pero los trabajadores son pocos. Falta gente que esté dispuesta a mirar a la gente como Jesús las miraba. Que podamos ver a las personas como Jesús las veía. Y Jesús volteó y le dijo a sus discípulos: oren, pídanle al dueño de la cosecha que dé más trabajadores para recogerla. Es interesante porque a veces, cuando nosotros pensamos en la iglesia, oramos a Dios para que nos dé más cosecha, cuando en realidad lo que necesitamos es tener el corazón de ser el trabajador que va a recoger esa cosecha. Necesitamos más trabajadores. Cuando decimos más trabajadores, no nos referimos a gente que sea pagada para que haga esto, nos referimos a cada uno de nosotros. Necesitamos más cristianos, necesitamos más discípulos dispuestos a hacer el trabajo de Jesús, porque la cosecha es mucha. La gente necesitando de Dios es mucha. Es interesante que es justamente después de esto, que lo vamos a ver la próxima semana, que Jesús escoge a los 12 apóstoles. Es justamente después de esto que Jesús pasa toda una noche orando y escoge a 12 para que estuvieran con Él y lo ayudaran en su misión. Entonces, hermanos, a mí me impacta mucho todo lo que hemos visto hoy, porque veo varias cosas. En primer lugar, vemos cuánto necesitamos un corazón sencillo para siempre estar apreciando lo extraordinario que es Cristo. Necesitamos tener un corazón sencillo para nunca dejar de apreciar lo grande que Él es y las maravillas que Él hace. Que nunca dejemos de sentir esa sorpresa, esa admiración tan profunda, aún por lo que Él ya ha hecho contigo. Tener el corazón de Jesús, de ir y enseñar, predicar, pastorear a la gente. Y que busquemos que como iglesia seamos Jesús para la gente. Y finalmente, que podamos tener el corazón de Jesús para conmovernos con la necesidad que hay, para conmovernos con lo extensa que es la cosecha, y decir: Señor, te pedimos por más trabajadores para recoger esta cosecha. Te pedimos por más hombres y mujeres dispuestos a ser Jesús para la gente y cubrir esa necesidad tan profunda de Dios que tienen. Pero principalmente sentir: Señor, yo quiero ser uno de ellos. Yo quiero ser uno de esos trabajadores. Yo quiero sentir y ver lo que Jesús sintió y vio. Yo quiero ser como tú, Señor. Y creo que ese es el mensaje al final. Necesitamos seguir mirando a Jesús para buscar ser como Él es. Él es nuestra inspiración. Él es nuestra motivación y nuestra meta, nuestro objetivo, nuestra esperanza. De Él procede nuestra fe. Nada ni nadie puede suplir lo que Él es en nuestra vida. Así que miremos a Él, no dejemos de verlo y busquemos ser como Él es. Muchas gracias. Que a Dios sea la gloria.